Excelente. Inicia la grabación entonces. Comenzamos. Bien, damas y caballeros, acercándonos ya casi al cierre de lo que es la asignatura, vamos a ver el penúltimo tema, siempre enmarcado dentro de la unidad 4, que es el mercado de bienes y mercado de capitales. Y en esta oportunidad vamos a ver una temática vinculada a la que hemos discutido anteriormente en las semanas anteriores, y vamos a darle un poquito de extensión a cierto tema vinculado a lo de los tipos de cambio y los ajustes, ¿verdad? En términos de lo que es los distintos componentes internacionales, los distintos componentes externos que tienen que ver con aquellos desequilibrios de la balanza de pagos de los que ya hemos platicado anteriormente. Por eso, recordar un poco, ¿verdad? Que en el contenido de la semana 17 analizamos el modelo Maunder-Fleming, que era una extensión del modelo ISLM, donde se endogeniza el sector externo. Es decir, vemos qué incidencia tiene el sector externo cuando una economía se abre y qué efectos tiene eso en la balanza de pagos, creando los desequilibrios que estuvimos viendo, ¿verdad? Cómo se podían manifestar y de qué forma aquellos mecanismos de ajuste, cuando hablábamos de un tipo de cambio fijo, un tipo de cambio flexible, permitían llegar al equilibrio que tanto deseábamos entre oferta, demanda y la producción e ingreso. Por lo tanto, se explican las diferentes repercusiones que las relaciones económicas internacionales ocasionan en el esquema de equilibrio macroeconómico de una economía. En esta semana vamos a revisar cómo es la mecánica de ajuste en las relaciones económicas internacionales. Es decir, vamos a extender un poco el análisis que trabajamos la semana anterior y vamos a enfocarnos ahora en la manera en la que se pueden ajustar o la forma en la que las relaciones económicas internacionales pueden ser ajustadas al interior de una economía a efectos de reducir los desequilibrios en la balanza de pagos. Entonces, como les digo, retomando lo de la semana anterior, ampliamos un poco la temática a partir de este momento. Vamos a hablar entonces de aquellos ajustes que se pueden realizar a nivel de lo que son las relaciones económicas internacionales mediante ajustes con tipos de cambio fijo. Y vamos a hablar de los ajustes que son de forma automática, de los que por naturaleza son dados en el interior de una economía, así como aquellos ajustes derivados de políticas económicas, es decir, donde ya hay incidencia del gobierno en términos de la implementación de alguna política. Entonces, brevemente tocamos esos puntos la semana anterior, ¿verdad? Cuando hablábamos de los tipos de cambio y de qué manera un tipo de cambio en particular incidía en la forma en la que se podía ajustar el desequilibrio en la balanza de pagos, pero ahora vamos a extender la temática respecto al ajuste de tipo cambio fijo, ¿verdad? Las preguntas directrices para este tema tienen que ver con cómo opera la mecánica de ajuste en las relaciones económicas internacionales, es decir, cómo se arreglan esos desequilibrios producto de la incidencia de las relaciones económicas con otros países. Cómo se deben gestionar, es decir, cuando ya se participa de manera activa el gobierno, de qué forma tiene que implementar estrategias, políticas, acciones, etcétera, orientadas a reducir los efectos de las relaciones económicas internacionales. Y tercero, cuáles son los efectos que las relaciones económicas internacionales tienen sobre la balanza de pagos, ¿verdad? Básicamente esas tres inquietudes son las que pretendemos responder en la presente jornada. Iniciamos mencionando de que hay dos formas de ajustar los problemas en la balanza de pagos, retomando un poco lo de la última parte de la charla que tuvimos la semana anterior, y era primero cambiar la política económica que tenía que ver con una acción directa del gobierno, ¿ya? En el caso de países que tengan política económica, y en el caso de la segunda forma, el segundo medio a través del cual se pueden ajustar los problemas de la balanza de pagos es a través de medios de mecanismos de ajuste automático. Ahora, vamos a ampliar un poco a qué nos referimos con estos mecanismos de ajuste automático. Iniciamos, indicando que hay dos mecanismos de ajuste automático. Vamos a recordar que los desequilibrios de la balanza de pagos afectan ¿qué cosa? Varias cosas, varias variables, varias dimensiones de la economía. Los desequilibrios de la balanza de pagos afectan la oferta monetaria y con ello afectan el gasto. Hay una cierta afectación en el desempleo, hay problemas con los salarios y precios y por lo tanto la competitividad general de un país. Es decir, es una cadena de eventos que suceden producto
del desequilibrio en la balanza de pagos. Así van como en una pequeña espiral, ¿verdad? Que va uno tras otro afectando de manera sistémica hasta llegar al final a afectar la competitividad de un país como tal. En este caso, las medidas económicas o las formas de mecanismos que existen son dos. Primero, a través del uso de la política monetaria y fiscal. Y segundo, el uso de los aranceles y devaluaciones. Es decir, los dos mecanismos de ajuste automático son esos: la política monetaria y fiscal y el uso de aranceles y devaluaciones. Cuando existe un sistema de cambio de tipo fijo, ¿verdad? Un esquema de cambio fijo, y hay un tipo de cambio dado, es decir, un valor monetario a través del cual la divisa puede comprar moneda local y también es fijo, entonces el tipo de cambio real también es fijo. Ahora bien, conviene preguntarnos, ¿qué efecto tiene la apertura de la economía en la curva de la demanda agregada cuando estamos hablando de un tipo de cambio fijo en un país? Es decir, que no existe movimiento en el valor de la divisa en relación a divisa extranjera. Bueno, tenemos dos escenarios. Primero, cuando estamos hablando de una economía cerrada, que es el primer apartado que tenemos acá, y el segundo escenario es cuando hablamos de una economía abierta. Podemos ver cómo el hecho de considerar nuestro modelo de análisis a través de una economía que no tiene vínculo con el exterior y otra que tiene vínculo con el exterior cambia la percepción respecto a los efectos. Por ejemplo, en la versión del modelo con una economía cerrada, es decir, sin vínculo al exterior, la demanda agregada declina cuando sube el nivel de precios. ¿Por qué? Porque precios mayores significan saldos reales más bajos, las tasas de interés más altas y menor gasto. En español, todo se vuelve más caro. Cuando los precios suben, significa que yo puedo comprar menos bienes con la cantidad de ingresos que yo tengo. Además, en el caso de los empresarios, el subir el precio del dinero, ¿verdad? Que son las tasas de intereses que produce, que también la cantidad disponible de dinero para que yo pueda optar como inversionista se reduzca. Por lo tanto, ¿qué sucede? El gasto baja. Entonces, el efecto puntual es ese. Se vuelven más caros, tanto bienes, servicios y dinero. Eso a nivel de economía cerrada. Cuando hablamos de una economía abierta, y siempre con el tipo de cambio fijo, ¿verdad? Que es el parámetro que estamos tomando como un elemento constante a los dos escenarios, es que un aumento en el nivel de precios aminora la demanda, pero por otra causa. Si nuestros bienes suben de precio, son menos competitivos frente a los bienes producidos en el extranjero. Es decir, nuestros productos son, entre comillas, más caros que los de los países extranjeros, de los países circundantes a nosotros. Significa que si nuestro bien es idéntico al bien de otro país, nuestro bien en términos de precio es más caro. Y si los elementos como atributos de forma, tamaño, características, calidad, etcétera, son iguales, nuestro producto se vuelve menos competitivo. Por lo tanto, el consumo externo se enfoca más en los productos de nuestros competidores, de otros países que producen lo mismo que nosotros. Entonces, pueden ver ustedes que el hecho de que suba el nivel de precios trae consecuencias indistintamente, hablemos de una economía cerrada o abierta. ¿Qué es lo que cambia? La razón del efecto. En la economía cerrada, todo se vuelve más caro, incluyendo el dinero, por lo tanto el gasto baja. En el caso de la economía abierta, nuestros bienes son más caros que los extranjeros, por lo tanto son menos competitivos. Y al final, ¿qué es lo que sucede? Nos volvemos menos atractivos como país, ¿verdad? Dos efectos derivados del mismo fenómeno, pero con distinta realidad en cuanto al modelo. Economía cerrada, economía abierta. Dado el tipo de cambio, que en este caso hablamos de un tipo de cambio fijo, ¿verdad? Inamovible, en una economía abierta, cuando suben los precios de los bienes producidos en el país, resultan más caros para los países extranjeros. Y a nosotros sus bienes nos hacen relativamente más baratos. Es decir, podemos conseguir más bienes extranjeros con el mismo valor monetario de lo que podríamos conseguir de los propios bienes nuestros. Entonces, un aumento de nuestro nivel de precios aleja la demanda de nuestros bienes, aumenta las importaciones y se reducen las exportaciones. En español, preferimos comprar afuera, ¿verdad? Productos que podríamos consumir acá en nuestro país, hechos en nuestro país.
porque se vuelven más baratos. Ejemplo de eso pueden ver ustedes esas famosas tiendas, ¿verdad? Que se caracterizan porque manejan mucho producto chino, producto coreano, ¿verdad? Como por ejemplo estas tiendas grandes de la Dollar City, ¿verdad? La 99% de productos que venden son productos chinos. Hay muchos productos similares en el país, pero que no vale lo que vale un producto ahí. Entonces, pueden ver ustedes la diferencia en que mucha gente prefiere comprar XY artículo en ese lugar y no en otro lugar, porque el precio es un atractivo por el cual se van. Ese es en el caso de bienes chinos. En el caso de bienes coreanos, pueden ver ustedes ahí en la Plaza del Encuentro, en ese centro comercial, una tienda que por cuestiones de ética, no diré el nombre, pero se caracteriza porque vende exclusivamente producto coreano y es relativamente bueno y tiene precios muy accesibles. Ahí está en ese centro comercial, es una única tienda que está ahí con esa naturaleza. Entonces, ¿qué sucede? Ustedes serán testigos que pueden encontrar el mismo tipo de producto, el mismo tipo de bien, pero prefieren comprarlo ahí porque es más barato. Entonces, ahí es donde ven ustedes el efecto que puede tener el precio de un producto extranjero contra un producto local, considerando que si tenemos un tipo de cambio fijo y comparamos ese valor con el de la divisa extranjera, resulta más barato comprarlo afuera. A continuación, veremos el esquema de equilibrio de la balanza comercial, donde las exportaciones netas son iguales a cero, ¿verdad? Una situación de equilibrio. Un aumento de nuestro ingreso acrecienta las importaciones y empeora la balanza comercial. Es decir, que del punto de equilibrio que deberíamos tener donde oferta y demanda coincide con el nivel de ingreso, se corre hacia el lado izquierdo, generando un punto de equilibrio alejado de esta situación. Significa entonces que hay un empeoramiento en la balanza comercial. Para restituir el equilibrio, los precios nacionales deben ser menores. Esto haría el país más competitivo, elevaría las exportaciones y reduciría las importaciones. Es decir, haríamos que este punto se trasladara hasta este sector, porque estaríamos manejando un equilibrio porque al ser más competitivos, nuestros productos fueran igual o más baratos que los extranjeros. Por lo tanto, nuestras exportaciones van a aumentar. El esquema está trazado para un nivel dado de precios foráneos, es decir, este esquema es derivado de un nivel de precios extranjeros que son más competitivos que los nuestros. Por eso está este desequilibrio, que hay un equilibrio entre comillas, entre oferta y demanda, pero no con el nivel de ingreso y producción del país, ¿verdad? Por eso está alejado. En el punto E, que es este, ¿verdad? El país tiene un déficit comercial, es decir, estamos importando más de lo que exportamos, compramos más de lo que vendemos, ese es el famoso déficit comercial, ¿verdad? Entonces, nuestros precios son demasiado caros o nuestro ingreso es demasiado alto para que las exportaciones equilibren las importaciones. En este caso, las importaciones son mayores que las exportaciones. Para alcanzar el equilibrio de la balanza, tendríamos que hacernos más competitivos, exportando más e importando menos. Ahora, se escucha sencillo, ¿verdad? Hagámonos más competitivos. La pregunta es cómo. Y ahí es donde entran en juego los distintos factores que hemos visto, ¿verdad? El desarrollo tecnológico, la devaluación de la moneda, aplicación de políticas de gobierno en términos de acciones de política monetaria y política económica para volver más atractivos nuestros bienes, etcétera, etcétera. Es decir, se detecta el problema, ¿verdad? La solución, pero el inconveniente es cómo implementamos esa solución. Ahí es donde entra el desafío de que nosotros, como futuros profesionales de las ciencias empresariales, tenemos que aportar en función de la experiencia que estamos desarrollando y el conocimiento que estamos aprendiendo. De otra manera, podríamos reducir nuestro nivel de ingresos para minorar el gasto en importaciones. ¿Qué es lo que debe hacer un país con un déficit con la cuenta corriente como es? Ya lo dijimos, volvernos más competitivos. En el sistema cambiario fijo, el Banco Central puede usar sus reservas para financiar desequilibrios de pagos temporalmente. Es decir, esta ya es una acción derivada de una orden central, a nivel de gobierno central, perdón, donde ya la autoridad monetaria, ¿verdad?, entra en juego. La opción de un país que experimenta dificultades con su balanza de pagos es pedir prestadas divisas en el extranjero. En español, estoy comprando más de lo que puedo vender, estoy gastando más de lo que tengo. Entonces, ¿de dónde voy a financiarme si no tengo dinero? Bueno, tengo que pedirlo prestado entonces. ¿Me explico? ¿Y quién es el ente que se encarga de pedir prestado a otros países? La autoridad monetaria o Banco Central. ¿Me explico?
Entonces, ante la imposibilidad de volvernos competitivos para poder suplir este desequilibrio, para poder cuadrar el valor de exportaciones contra importaciones, porque no es tan sencillo volverse competitivo, ¿qué es lo que hace la autoridad monetaria? Pide divisa prestada, porque necesita dinero para financiar el esquema de exportaciones tan reducido y el esquema elevado de importaciones. Entonces requiere pedir dinero prestado. ¿Y qué dinero pide? Divisa, ¿verdad? En términos de moneda extranjera. Un déficit en la cuenta corriente, ¿se acuerdan? Va que hemos visto los efectos tanto en la cuenta de la balanza comercial como en la cuenta corriente, perdón, como en la cuenta de capitales. Entonces estamos hablando del déficit en la cuenta corriente, bienes y servicios. Un déficit en la cuenta corriente no puede financiarse con préstamos tomados en el exterior sin plantearse la pregunta, ¿cómo pagar? Es decir, no es tan sencillo solo decir, mire, ocupo 7.000 millones de dólares para financiar mi déficit, vamos a pedirlo prestado. Lo primero que va a ver el otro país o el organismo cooperante al que usted se aboque es, mire, usted puede pagar. Mire, tiene usted condiciones para absorber esta deuda. Mire, tiene usted definido este esquema en cuanto al trabajo de ciertos gastos fuertes, como en el caso de las pensiones, como en el caso de subvenciones, programas de gobierno, etcétera, capaz de poder soportar ese nivel de endeudamiento. Habrá que verlo, ¿no? Pero la pregunta clave es esta, ¿cómo pagar? Se consiguen préstamos si los prestamistas en el extranjero están convencidos de que el país tiene capacidad de pago, es decir, puede pagar. ¿Cómo podría verificarse esto? Bueno, si se identifica que la causa del déficit de la cuenta corriente es temporal, o sea, no como en nuestro caso, que ustedes recordarán en los videos que han preparado, de que el déficit de la balanza comercial ha sido durante años que se ha tenido, ¿verdad? Años. Y eso que estamos manejando un tramo nada más de 10. Si fuéramos más atrás, el comportamiento fuera prácticamente igual. Es decir, hemos tenido un déficit sostenido de la balanza comercial. Pero si tenemos esa percepción ante los organismos cooperantes o países que van a poder facilitarnos el financiamiento, tenemos el inconveniente que no podemos probar que podemos pagar. ¿Por qué? Porque esta pauta no la cumplimos. Es decir, que el déficit no es temporal, ha sido sostenido a lo largo de muchos años. Esa es una forma. O la otra, porque piensan que los préstamos se van a destinar a reforzar la capacidad exportadora del país. ¿Qué se ha pensado con la inversión significativa que se ha hecho con el puerto de la Unión? Varios cientos de millones de dólares que están congelados ahí porque el puerto no está funcionando. Eso da una pauta a nivel de lo que es nuestra percepción como país al extranjero, de que tenemos un problema bastante serio en términos del comercio internacional. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces durante años que ese proyecto ha estado varado, literalmente ha estado varado, de poderlo echar a andar. ¿Cuáles son los puertos que están funcionando? El más fuerte del país ahorita, Cajutla, que es donde prácticamente la gran mayoría de lo que son los elementos de comercio internacional por vía marítima llegan, ¿verdad? Pero ¿qué sucede? El puerto de la Unión tiene igual o más capacidad que Acajutla, pero por alguna razón, ¿verdad? Que en algún momento, pues, sería bueno ventilar las razones, pero en este momento, pues, por el factor tiempo, quizás no. Como hay mucha tela que cortar sobre eso, habría que ver por qué no se ha implementado, ¿verdad? ¿Por qué se invirtió tanto en mejorar infraestructura, capacidades, marco legal, etcétera, y no implementarlo, no utilizarlo? Entonces, eso es una imagen que nosotros como país nos pasa factura, nos vuelve débiles comercialmente hablando contra el resto de Centroamérica. Entonces, ese tipo de cosas, como les digo, son las que tienen ese tipo de incidencia. Porque si se supone que vamos a conseguir dinero como país para reforzar nuestra capacidad exportadora, es que vamos a procurar vender más que lo que estamos comprando. Y ese desequilibrio, ese déficit, lo vamos a tratar de aminorar, reducir o incluso llegar a cero, ¿verdad? Es lo que normalmente vería un prestamista extranjero, pero son realidades. Sin embargo, también pueden surgir problemas para pagar la deuda externa si el préstamo se usa para financiar gastos de consumo. Es decir, que si usted en vez de utilizar esa deuda para reforzar su capacidad productiva, para mejorar su capacidad de exportación, lo usa para consumo, es decir, mire, esto se ocupa para pagar salarios de las distintas dependencias de Estado, se ocupa para pagar pensiones, se ocupa para todo lo que se supone que el país debe tener suficientes recursos, entonces es imposible pagar esa deuda, ¿verdad? Ahora bien, además de eso,
es imposible mantener y financiar el déficit de la cuenta corriente indefinidamente por periodos muy largos. Es decir, si ustedes se percatan, los valores que hemos revisado a lo largo del tramo de tiempo que se les ha pedido que vean para elaborar los videos, se percatarán ustedes de que el comportamiento ha sido similar. No ha habido mucho cambio y siempre han sido valores negativos. Significa entonces, lo que nos conviene preguntarme, ¿cómo se ha financiado ese déficit entonces? A través de deuda, ¿verdad? Lo que hemos dicho acá, que la autoridad monetaria pide divisa prestada en el extranjero. Entonces, ¿qué sucede? La teoría indica que es imposible financiar el déficit de la cuenta corriente de forma indefinida. Significa que va a llegar un momento en que para nuestro país va a ser imposible obtener más financiamiento para poder suplir ese déficit de la balanza comercial, por distintas razones, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso, tenemos que tener eso en mente, porque a todos eso nos afecta, a todos nos compete. No es raro escuchar personas que dicen, no, mire, pero es que eso es un problema del gobierno. Sí, pero también es un problema suyo, es un problema mío, es un problema de todos, porque los que pagamos la deuda externa somos todos, con el apartado de impuestos, con todos los tributos que se nos cobran, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a usted le debería interesar conocer el nivel de endeudamiento del país en el que está, porque es su responsabilidad pagar esa deuda. ¿Me explico? Entonces, es importante que tengamos clara la dimensión de este tipo de problema, ¿verdad? De esta realidad en la que nos podemos enfrentar. Entonces, cuando eso sucede, la economía tiene que encontrar una manera de ajustar el déficit. ¿Qué se entiende por ajustar? Eliminarlo, que sería lo idóneo, ¿verdad? Que como recordarán ustedes, el famoso efecto de la BP igual cero, que el contraste del incremento de una cuenta contra la caída en otra sea el mismo, para que el efecto sea cero y lograr el tan deseado equilibrio interno y externo. Pero eso es lo ideal, ¿no? Eliminarlo. Pero si no, por lo menos puede tratar de reducirlo. Es decir, no es lo mismo tener un déficit de 100.000 millones de dólares que de 100 millones de dólares. ¿Me explico? Déficit hay, cierto. Déficit existe, sí. Pero no es lo mismo financiar 1.000 millones que financiar 100. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que estamos tratando de valorar el efecto que esto tiene en una economía partiendo de la racionalidad económica, ¿no? Lo que habíamos dicho, ¿verdad? De considerar un país como una empresa y en función de eso empezar a hacer aquellos análisis, ¿verdad? En base a los modelos. Yendo por partes, ¿cómo operaría un ajuste de forma automática cuando estamos hablando de un tipo de cambio fijo? Basándonos en este comportamiento, ¿verdad? Teniendo presente esta gráfica. Aquí tenemos las distintas etapas o los distintos momentos en los que eso sucede. Iniciamos. El punto E es un punto de desempleo, ¿sí? Que es lo que decíamos. Porque acá el ingreso y la producción no es coincidente con la demanda y oferta. Hay una brecha entre este punto y este valor de acá. Existe entonces desempleo. Al paso del tiempo, el punto de equilibrio de corto plazo E baja conforme se desplazan los esquemas de oferta y demanda. Es decir, E baja a E'. Este punto cae a E'. ¿Por qué? Porque yo voy a consumir y demandar en función de mis ingresos. Entonces, si yo tengo este punto de equilibrio, entre comillas, acá, no es coincidente con el nivel de ingresos y producción. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Se tiene que ajustar en base al comportamiento de mercado. Este punto de acá cae hasta E', que es coincidente con el nivel de producción e ingreso. Los puntos de equilibrio de corto plazo se mueven en la dirección del punto E', que es este que tenemos acá. Esta coincidencia. El proceso continúa hasta que se llega a ese punto. Cuando se llega al punto E', el país alcanza automáticamente un equilibrio de largo plazo. Es decir, el equilibrio entre la oferta y demanda y lo que son las importaciones y exportaciones se logra en este nivel, cuando la producción y la demanda es coincidente, ¿verdad? Aquí. Como la balanza comercial está equilibrada, no hay presiones en el tipo de cambio, es decir, no hay necesidad de cambiar el valor de la moneda, no hay necesidad de volverla más barata o más cara, porque la balanza comercial equilibrada me resulta en qué cosa? Importaciones igual a exportaciones, por lo tanto efecto cero.
no tengo déficit, ¿verdad? Entonces, ahí no hace falta intervenir en los mercados cambiarios y en E' el país ajusta automáticamente su inicial déficit de la balanza de pagos. Se trata entonces de un proceso de ajuste clásico, de manera automática, que consiste en ajustar los precios y la oferta monetaria basándose en la balanza comercial. Esto que ustedes ven en esta gráfica está resumido en estos 7 puntos, en estas 7 etapas que hemos visto acá en este diagrama, ¿verdad? Por sus efectos secundarios, es decir, toda implementación, toda acción que se tome va a traer algún efecto, ¿verdad? Deseado, pero también va a traer efectos secundarios, es decir, no todo es, como dicen, ¿verdad? Miel sobre hojuelas, sino que también hay ciertas consecuencias de las cosas. Entonces, las políticas para restituir el equilibrio exterior se deben combinar con políticas para alcanzar el pleno empleo. Las políticas para crear puestos de trabajo empeoran la balanza exterior y las políticas para generar excedentes comerciales afectan el empleo. Recordarán ustedes la curva de Phillips, ¿verdad? De donde existe aquel intercambio, aquel trade-off, como le llama Phillips, entre desempleo e inflación, ¿verdad? Usted quiere que no haya tanta inflación, esté dispuesto a pagar ciertos niveles de desempleo. Y viceversa. Quiere ciertos niveles deseados de desempleo, esté dispuesto a pagar ciertos niveles de inflación. Entonces, así sucede. Cuando los puestos de trabajo se buscan crear, se empeora la balanza exterior. ¿Por qué? Porque el dinero se utiliza para crear oportunidades de trabajo y no para adquirir bienes en el exterior. Se destina para otra cosa, ¿verdad? Y cuando la política para generar excedente comercial se implementa, es decir, invirtamos en exportar más, en que nuestro producto sea más atractivo para el extranjero. Cuando eso se hace, ¿qué pasa? Se afecta el empleo. Es decir, no se invierte en aquel tipo de programas que dinamizan la economía interior, sino que se busca promover el efecto hacia afuera. Entonces, en general, es necesario combinar políticas de desviación de gasto, que desplazan la demanda entre bienes nacionales e importados, y políticas de reducción de gasto o de aumento, con el fin de conseguir los dos objetivos del equilibrio interno y externo. Si se percatan, aquí ya se vuelve un poquito más compleja la cosa, ¿no? No solamente voy a decir, voy a implementar X o Y política y a esperar que todo se ajuste de forma automática. No, van a haber cosas que se van a arreglar y al mismo tiempo se empeorarán otras. Esas que se empeoran deben ser tratadas con otras políticas y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si estamos hablando puntualmente de los métodos tradicionales para poder ajustar un déficit en la cuenta corriente, teníamos, uno, imponiendo aranceles, ¿verdad? Volviendo más caro el traer productos para acá, para que se promueva más el consumo interno y estar mejor vendiendo en vez de estar comprando, o políticas de reducción del gasto agregado. Es decir, utilizar recursos en aquellos programas que están enfocados más en dinamizar la economía y mejorar las exportaciones. El principal instrumento para enfrentar los déficits de la balanza de pagos es la devaluación, que por lo común tiene que combinarse con políticas monetarias o fiscales restrictivas. Es decir, seguimos en la misma tónica de que la implementación de una alternativa se debe combinar con otras que procuren superar los problemas que esta alternativa me va a generar, ¿verdad? Recordar que una devaluación es un incremento del precio de una divisa expresada en moneda nacional. Una devaluación aumenta el precio relativo de los bienes importados en el país que devalúa y reduce el precio relativo de las exportaciones de un país. Básicamente, la devaluación es una política de desviación del gasto. ¿Por qué? Porque yo dirijo el que el dinero se utilice más en una cosa que en otra. Simple. Si el precio de los bienes que yo compro son más caros que los que yo produzco, yo reoriento el gasto y promuevo que la gente consuma más mi producto que el extranjero. Ejemplo típico, la política proteccionista que tiene Estados Unidos con la cuestión de la importación de vehículos extranjeros. Si usted compara, por ejemplo, lo que le cuesta una Ford F-150, que es un carro hecho en Estados Unidos, contra una Toyota Tundra, por ejemplo, o una Nissan Titan, que son vehículos japoneses de la misma naturaleza, el mismo cilindraje, peso y capacidad, usted puede ver que entre ambos, entre el vehículo americano y el japonés, hay no menos de $10,000 de diferencia. ¿Por qué? Por los aranceles impuestos a nivel de Estados Unidos
para el producto extranjero que viene de Japón. ¿Por qué? Porque de todos es sabido que el vehículo japonés es referente en cuanto a calidad, consumo, eficiencia, etc. Entonces, no es que se diga que el carro americano sea malo, no, pero se promueve, o sea, se fomenta que el norteamericano, el conductor norteamericano, consuma más vehículo interno que el importado. Entonces, ese tipo de cosas, como les menciono, hacen de que la gente prefiera mejor consumir lo interno que lo externo. A eso nos referimos con una desviación del gasto, que en vez de gastar en bienes extranjeros, mejor decido gastar en bienes locales, por los beneficios fiscales y algunas prebendas, algunos beneficios o condiciones favorables que dan al momento de comprar. Ampliando un poco, ¿cómo opera una devaluación? Empecemos por considerar el caso de un país que tiene pleno empleo, con un equilibrio en la balanza comercial y está en el punto E. Lo que decíamos en las jornadas anteriores, el famoso equilibrio soñado, ¿verdad? Oferta, que es la cian, demanda, que es la rosada, que significa que al estar en este equilibrio no hay déficit en la balanza comercial y el punto se corta cabal donde está el nivel de producción e ingreso deseado. Este es el famoso equilibrio que deseamos, ¿verdad? De aquí partimos, del punto E, este de aquí. Sea una baja exógena de las ganancias por exportaciones, de modo que la recta NX se mueve a la izquierda a NX', es decir, que lo que hay es una baja en las ganancias de las exportaciones, significa que este valor de acá se corre hasta este punto, o sea, cae hasta este punto, a NX', se traslada hacia la izquierda. Con menor demanda de exportaciones y el tipo de cambio fijo, la producción baja. El esquema de demanda agregada se desplaza a la izquierda, a demanda agregada prima, como resultado de la caída de las exportaciones. Es decir, que de estar en este valor, en la recta de color negro, pasa a esta otra en la recta de color gris, o sea, cae. Al bajar el apartado de las exportaciones, también baja el nivel de demanda en este punto. El menor nivel de ingresos reduce las importaciones, aunque no tanto para compensar la pérdida de ingresos por exportación. Por lo tanto, los efectos netos, ¿qué son? Desempleo y déficit comercial. Es decir, el punto E', ¿qué significa? Que estoy en una condición en la que no existe, ¿qué cosa? Pleno empleo. Aquí, ¿qué sucede? Para que este ajuste se logre dar a nivel de lo que es la balanza de pagos, ¿qué sucede? Tengo que soportar cierto nivel de ¿qué cosa? Desempleo y déficit comercial. Son las dos variables derivadas de este cambio que hay acá, de esta caída, de E a E'. ¿Qué podríamos hacer como país? La teoría nos dice, la alternativa es que el país devalúe la moneda. Esto tiene la ventaja evidente que no se requiere una recesión prolongada para reducir los costos internos. Y el ajuste se hace de un plumazo, una devaluación de la moneda. Es decir, volvemos más barata nuestra divisa en relación a la divisa extranjera, promoviendo así que el comportamiento entonces vuelva al punto donde estaba antes, de E' a E. Claro, no es un ajuste que va a suceder de un día hacia otro, ¿no? Pero al hacer esto, desde el momento que se implementa la devaluación de la moneda, esta variable empieza a cambiar. La demanda agregada prima empieza a subir hasta el punto de pleno empleo donde está otra vez la demanda agregada. Del punto E' al punto E, en pleno empleo. Recordar, ¿verdad, damas y caballeros? Que nosotros como país no podemos implementar ese tipo de alternativa porque no tenemos política monetaria, producto de la dolarización que tuvimos a partir de enero de 2001, ¿verdad? Sin embargo, pues la teoría indica que los países cuya autoridad monetaria tienen esa independencia y facultad todavía, lo pueden hacer. ¿Cuál? Devaluar la moneda. ¿Por qué se consigue un ajuste entonces con la devaluación? Dados los precios de bienes foráneos, es decir, los extranjeros, en términos de divisas, por ejemplo, los precios en yenes de los productos japoneses, una devaluación eleva el precio relativo de los bienes foráneos. En español, los vuelve más caros. Vuelve más caros los productos que vienen de esos países. Entonces, las importaciones bajan y las exportaciones aumentan, buscando lo que les digo de nuevo, el famoso equilibrio, ¿verdad? El déficit de las importaciones, por ser mayores que las exportaciones, se supera, se complementa, se salda con ese cambio que se esperaría. ¿Por qué? Resulta obviamente claro que si yo devalúo el precio de los bienes de afuera, ¿verdad? Resulta
perdón, si yo devalúo, elevo el precio de los bienes de afuera. Por lo tanto, si se resultan ser más caros, su nivel de demanda va a caer. Y al volver más atractivos mis productos contra los de otros países, los otros países los van a demandar más. Ahí se puede subsanar el desequilibrio en la balanza. El tipo de cambio es un instrumento de política económica. El Banco Central puede modificar el tipo de cambio para los fines de una política o devaluarlo, cuando parezca que la cuenta corriente se mete en un déficit prolongado. Recalcando que eso es cuando es posible a nivel de las facultades de la autoridad monetaria.